Hola a todos, estamos dialogando con el señor Carlos Comas, que es gerente de riesgos agropecuarios y forestales del grupo asegurador La Segunda. Hola Carlos, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola Aníbal, bueno, un gusto estar otra vez acá en el programa y eh, abierto a tus preguntas y poder comentar cómo está el sector y algunas novedades. Bueno, muchísimas gracias y justamente de ese tema queremos empezar a hablar. Hay una variabilidad en el clima evidente, ¿no? Las heladas no son lo que eran antes, el granizo no es lo que era antes. Los fenómenos climatológicos que afectan al campo están variando. ¿Cómo afecta eso al seguro agropecuario y desde tu perspectiva, qué cosas se está haciendo o debería hacer el mercado para seguir esos cambios? Bueno, esto que estás marcando es una realidad que se vive no solo en Argentina o Latinoamérica, sino a nivel de muchos países y muchas regiones del planeta. Los efectos del cambio climático nos dan esta variabilidad, nos dan esta, como decías vos, ¿no? Tormentas más severas de granizo, mayor frecuencia de helada, años de sequía, años de lluvias abundantes. Todo esto está relacionado con el clima, el cambio climático. Y bueno, a raíz de esto, las empresas de seguro empezamos a tener más precaución en los riesgos que cubrimos, en las formas, en la exposición, cómo nos exponemos frente a estos riesgos. Y bueno, así es que, como decía, después de transitar tres sequías donde la cantidad de caída de granizo era menor, este año Niño se nos dio con mayores tormentas y Sí, se sumaron, ¿no es cierto? Todo lo sí. que es las tormentas de granizo a las heladas que tuvimos para el fin del ciclo de la cosecha fina. Claro, las heladas están pegando más duro que otros años, ¿no? Sí, ya tuvimos 2 años de heladas bastante importantes. Esto es un poco lo que marcó la siniestralidad de la cosecha fina en la campaña anterior, llegando a valores de 150% de siniestralidad y este año alcanzando el 200% y a nivel mercado algunas empresas más del 200% de siniestralidad, ya que Claro. a todas estas heladas se sumó las tormentas de granizo que también hicieron daño muy grave sobre el final del ciclo del trigo y de la cebada. Claro, claro, correcto. Y particularmente, esto te lo consulto desde la participación de la segunda en Alasa, ¿no? ¿Qué respuesta se da en el continente a estos cambios que adquieren distinta magnitud de acuerdo a la geografía en la que analicemos? Pero, ¿qué ven ustedes en Alasa? ¿Cuáles son los factores comunes? ¿Y hay alguna solución novedosa que se esté aportando en algún mercado de la región? Bueno, sí, en los diferentes países, la verdad que la solución viene por el paso de lo que es la relación público-privada. Claro, Los estados, cuando hay riesgo sistémico, como son las heladas, las sequías, las inundaciones, y las tasas esas que uno debería cobrar al productor son elevadas y la ecuación económica no resulta, es ahí donde el Estado tiene su rol, su función, y empieza a haber distintos tipos de programas. Programas que pueden ir desde quita de impuestos, subsidio a las tasas en alguna proporción por el Estado nacional, el Estado provincial, pero sí, la solución pasa mucho por eso y quizás también un poco por nuevos seguros, seguros paramétricos que tengan otra resolución, que no haya que ir a campo, como tenemos esto de distintas variables que son los paramétricos, ¿no es cierto? claro. ¿Y qué desarrollo tienen los seguros paramétricos en América Latina? Bueno, es muy, muy incipiente. eh, en Argentina es un 0,%. Sí, correcto. En otros países también se van incrementando, va habiendo nuevos productos. Por ejemplo, en Brasil ya hay algunos seguros sobre el pasto, ¿m? Para el engorde del ganado. Pero es muy a cuentagotas y muy despacio ese desarrollo.
va muy atado de la cultura aseguradora, va muy atado de conocer esto. Son seguros no fáciles de entender, los paramétricos. La constatación, cuando tenemos un seguro de daño, como el nuestro es real, uno va al campo, mira las plantas, Sí, los granos que faltan. El paramétrico es sobre variables que tienen que correlacionar y quizá para el usuario se le dificulta la toma de conciencia de ese daño de su cultivo y los parámetros que se analizan en el seguro. claro, claro, correcto. Y en ese caso, ¿qué rol juegan los productores al explicar estas nuevas coberturas al asegurado? Bueno, hay que empezar por ahí yendo a grupos de productores Sí, o aquellos que se puedan eh, relacionar para que los que los van tomando y adoptando vayan transmitiendo a los demás. sí, Ejemplo, cooperativas, sí, grupos CREA, grupos de APRESID. Yo creo que la difusión iría muy relacionada a esos grupos, ¿no? A productores individuales que tengan una experiencia y que no se pueda compartir, porque eh, hay que hacer la experiencia en común, ¿no es cierto? O cooperativas o aglutinadores, claro, vendedores de insumos, un poco claro. pasa por ese lado. Claro, correcto. Y esta variabilidad del clima, ¿no? Este cambio, sobre todo en la severidad de algunos eventos, ¿no hace que el hombre de campo incremente su percepción del riesgo y en consecuencia elija contratar más cobertura? Sí, eso sucedió, digamos, esta campaña con mayores tormentas. Se aumentó la superficie tanto de fina como de gruesa, pero como decías antes, ¿no? A niveles de años anteriores. La Ujú. sequía quizá bajó un poco los niveles de aseguramiento en cantidad de hectáreas, por menor de siembra o los productos, los cultivos no se desarrollaban, pero ahora volvimos a incrementar, pero a los mismos niveles. Entonces esa meseta del 45-50% del aseguramiento sobre la superficie sembrada sigue siendo la moneda de cambio actual, ¿no? No Claro, pasamos a 60 ni a 70 ni bajamos a 40 ni 30. Seguimos promediando el 50%. Y en los claro. principales cultivos, ¿no? Claro, aclaremos e insistamos sobre este punto. Del total de hectáreas aseguradas, históricamente, como vos decís, nunca se asegura más del 45-50% de esas hectáreas. Exacto, Y sí. como también bien decís, en los cultivos principales. ¿Y qué debería hacer? En este caso te llevo nuevamente al mercado de seguros de Argentina. ¿Qué debería hacer el mercado de seguros para ampliar ese techo o que el aseguramiento supere ese 50% de las hectáreas cultivadas? ¿Qué podría hacer el mercado para ampliar la participación del seguro agrícola? Bueno, hay distintas líneas, ¿no? de que se pueden trabajar. Yo creo que una de esas es el atar los productos financieros con el seguro. Eh, en otros países, si un productor agropecuario toma un crédito, sí o sí tiene que tener un seguro, Sí, exigible por ley. En Argentina no es tan así. Algunos productores sí toman seguros, pero hay créditos que no se dan con seguros. Entonces, uno puede ser eso, que esté bien atado desde los organismos financieros. Otras cuestiones pueden ser incrementar en las economías regionales, que no hay penetración. Recién hablamos de los principales cultivos, pero nunca hablamos de las producciones pequeñas, ¿no? En economías regionales. Y ahí por ahí falta mayor penetración comercial, más claro, agencias en lugares, en zonas más aisladas, o crear productos y ir a ofrecerlo en pool para claro, determinadas producciones de provincias o de algunos municipios en especial. Por ejemplo, claro, la yerba mate, eh, si bien hay alguna cobertura que puede estar en funcionamiento, no tiene desarrollo. ¿M? claro, claro. Y bueno, hay que hacer cultura, hay que hacer penetración comercial y esperar que los productores vayan adaptándolo. Claro, claro, correcto. Te llevo a otro tema, la segunda como miembro de ALASA, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Seguros Agropecuarios.
está también inmiscuida en la organización del próximo Congreso. ¿Me podés anticipar algo de de ese evento? Bueno, en Alasa, como vos decías, nuestra participación data de décadas ya. Correcto. Y en esta oportunidad estamos colaborando plenamente con lo que va a ser el próximo Congreso de ALASA. Es un congreso bianual que se realiza, el último fue en 2022 en México, y Sí, ahora como sede lo vamos a estar realizando en Brasil. Para ser muy certero, van a ser en las primeras 2 semanas de septiembre, o en la primera semana o en la claro, segunda. Pero de ahí no se mueve porque es una fecha que para todos los que estamos en el seguro, aseguradoras, reaseguradores, nos queda cómodo. Y lo claro, más probable es que sea en la ciudad de Río de Janeiro. claro, Siempre los congresos de Alasa se caracterizan por tener mucho coworking, muchas horas de trabajo entre las empresas, que se le da un papel fundamental, muy buenas presentaciones de panelistas y después, bueno, elegir un lugar como el que te estoy comentando, en Brasil, Río de Janeiro, claro, que también uno pueda hacer turismo antes o después del Congreso y estar en lugares con unos entornos fabulosos que uno pueda disfrutar también de todos esos días que son de intenso trabajo claro, y combinarlo también con alguna salida a campo. claro. Así que un poco eso es lo que estamos organizando para septiembre en Brasil, para darle continuidad al Congreso de Alasa que viene en forma ininterrumpida cada 2 años. Claro, Ininterrumpida porque justo le pasamos la pandemia de por medio. sí, correcto. Así que, bueno, tuvimos el Congreso previo días de empezarse la pandemia en Argentina, en Mendoza. Sí, Después lo correcto. pudimos hacer en México cuando terminó la pandemia. Y bueno, ahora sería en Brasil, siempre con un éxito muy importante, con asistentes entre 500 y 600 personas. Claro, claro, correcto. Bien, para finalizar y desde ya agradeciéndote por estos minutitos que nos has brindado, ¿qué le aporta al ASA al desarrollo del seguro agropecuario en la región, más allá de estos eventos bianuales, ¿no? Que son muy importantes para que todos los agentes del mercado se junten? Pero te llevo a la cuestión de los estudios y los análisis que hace ALASA. Brevemente, ¿cuál es el aporte de esta asociación? Bueno, principalmente lo dijiste vos, es el Congreso, pero luego hacemos seminarios técnicos, ¿no es cierto? Ujú, En diferentes países, en diferentes cultivos, donde nos juntamos y quizá analizamos la tasación en un cultivo en particular. claro, Recuerdo hace unos años estuvimos en Valdivia, Chile, con la parte forestal. sí. em, en la parte de Brasil estuvimos en Curitiba Sí, viendo frutales. Estuvimos en el sur de Brasil con tasaciones en cultivos de soja y de maíz. Entonces también esas jornadas técnicas forman parte de los estudios y la capacitación, que es muy in situ. Después también se generan información de mercado de cada país. Si bien se contrata una consultora, se pone en disponibilidad para todos los asociados. En Alasa éramos aproximadamente 80 empresas. A partir de esta última asamblea, 20 nuevas empresas forman Alasa, así que estamos llegando ya a 100 empresas. bien, Y, y también, bueno, cuando un estado o algún país, alguna provincia empieza a tener alguna inquietud sobre seguros en forma personal, los miembros de ALASA asesoramos a los estados. Esto claro, hace muy poquito en Expoagro se presentó un proyecto de seguro multirriesgo en Santa Fe y me sí, tocó ir en ese momento en carácter de vicepresidente de ALASA a ponernos a disposición para trabajar bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? Ese proyecto que se presentó ya tiene el visado o la evaluación de ALASA y también de las aseguradoras argentinas. claro. Recordemos que se trata de un proyecto de ley que se discute en la legislatura de la provincia de Santa Fe, una cobertura multirriesgo, pero bueno, hay que esperar a que finalice o que concluya su trámite legislativo, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, lo importante de eso es que desde el comienzo o en la previa ya estamos un poco aportando
los conocimientos que sirvan para hacer algún proyecto bueno, ¿no? Claro, no como ha ocurrido en algunas otras experiencias anteriores, donde el legislador por ahí no tomaba contacto con el mercado y entonces, aunque los proyectos no se concretaron, pero tampoco le faltaban algunos aspectos técnicos para pulir, pero en este caso entiendo que esa situación está salvada. Sí, creemos que sí, pero como vos decías, hay que ponerlos en funcionamiento, en pilotos y para eso va a Claro, transcurrir un tiempo. claro, correcto. Bien. Bueno, Carlos Comas, muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros. No, gracias a ustedes y siempre disponible para charlar estos temas que tanto nos gustan los que estamos metidos en el agro, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, muchísimas gracias.